Bien, son las 7 en punto, de acuerdo con los grandes jefes del streaming. Empezamos con puntualidad mallorquina, como decía Javier. Es un placer, como siempre, estar en este auditorio del Museo Fundación Juan March para la última sesión de otoño de este ciclo de conversaciones. Y contamos hoy con Javier Cercas, que es uno de los escritores más leídos y también más influyentes de la literatura española actual, y no solo de la literatura, yo diría que también de otros ámbitos, como puede ser el político. Ya hablaremos de eso. Nacido en Iba Hernando Cáceres, 1962, afincado desde la infancia en Gerona, es autor de una quincena de obras, aprox, más o menos, mayoritariamente novelas que han sido traducidas a más de 30 idiomas y le han valido, entre otros, el Premio Nacional de Narrativa, el Foreign Fiction Prize en Reino Unido, el Mondello Italia, el Malraux en Francia o el premio a la mejor novela europea que otorga el Parlamento Europeo. Pero hoy vamos a invitarle a repasar aquí las claves de este universo narrativo que ha seducido por igual a los lectores de a pie y a los grandes prescriptores, ese complejo y a veces misterioso universo formado por editores, críticos, bibliotecarios, profesores, que es el que acaba de configurar el prestigio literario. Tras algunos tanteos narrativos, Javier Cercas publica en 2001 un libro que tendría una influencia determinante en la literatura española del siglo XXI y que se convierte también en un fenómeno editorial. Se llama Soldados de Salamina, está inspirado en una peripecia del final de la guerra del falangista Rafael Sánchez Mazas, y este libro se sitúa en el punto de encuentro de dos tendencias que luego se iban a disparar mucho, que es la revisión de la guerra civil desde la perspectiva de los nietos, tras unos años, los 80, los 90, en que todo el mundo quería olvidarse de la guerra civil, a principios del siglo XXI, la guerra civil vuelve a colocarse como tema de debate cultural y sociopolítico, y el libro de Javier Cercas, de alguna forma, es un primer disparo en el sentido novélico del tema. Pero por otro lado, es un libro de autoficción narrativa, o más o menos lo que se entiende como tal, porque el escritor aparece en sus páginas con nombres y apellidos, aunque bajo la salvaguarda de que él es y no es él al mismo tiempo. Mario Vargas Llosa la califica como una de las grandes novelas de nuestro tiempo, y grandes figuras del panorama cultural internacional, como Coetzee o Susan Sontag, la alaban y la consagran de forma muy rápida internacionalmente. ¿Qué pasó con este libro? No tengo ni la más remota idea, te lo digo de verdad. Bueno, buenas tardes. No lo sé, honestamente no lo sé. O sea, es una cosa muy rara, un fenómeno raro, que no tiene una sola explicación. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Yo era un escritor, en ese momento, eso estamos hablando de 2001, yo tenía 39 años, y yo era un escritor. Tú has hablado de tanteos literarios, has sido demasiado generoso. En realidad yo era un escritor sin lectores, que es lo más peligroso del mundo, decía Unamuno. Lo más peligroso del mundo es un escritor sin lectores. Yo era un escritor sin lectores. Yo era un profesor en Gerona, en la Universidad Periférica, no tenía ninguna relación con el mundo literario. Había publicado 3 novelas que había leído mi madre y algunas de mis hermanas, no todas, porque tengo 4, entonces algunas no las había leído. Y yo, pues, sinceramente, esto no sé si te parecerá raro, pero es la verdad, y tengo testigos, todos. Yo tengo amigos desde muy pequeño, que siguen siendo mis amigos de verdad, y yo no me... O sea, para mí no era raro, era lo normal. Yo había sido profesor en Estados Unidos, era profesor en esta universidad, y siempre creí que iba a continuar así siempre, que eso iba a ser mi vida. Yo nunca fui, es verdad, un profesor que de vez en cuando escribía novelas, sino un novelista que se ganaba la vida en la universidad, cosa que es bastante distinta. Pero mis libros no tenían lectores, y para mí eso, yo estaba perfectamente contento, tranquilo, hasta donde yo puedo estar contento y tranquilo. Además, mis lectores yo siempre pensaba que eran exquisitos. Mi madre, por ejemplo, antes de que tuviera yo un solo lector, siempre pensó que entre Cervantes y yo había un gran vacío en la literatura universal. Entonces, teniendo un lector así, no puedes tener quejas. No, hablo en serio, o sea, esta era la realidad. Entonces, de repente, bueno, y esos libros, efectivamente, no los leía nadie, pero hoy están traducidos a 30 lenguas, o sea, sin excepción. Simplemente, pues, se publicaron como se publicaron y ya está, y no...
así funcionan las cosas, no me quejo, ni me parece lo normal. Bueno, lo raro es lo que ocurre ahora, que me gano la vida con esto y que mis libros se publican en todas partes y hacen películas, eso es lo raro. Lo normal es no tener lectores, lo normal es escribir pues para ti y para unos cuantos, eso me parece lo lógico. Claro, entonces se publica este libro, y tú es que has dicho dos cosas que son exactísimas, tengo que decir la verdad. Mira, voy a contarte una anécdota, que igual que no te la habré contado y que es muy significativa y que a ustedes quizá les va a sorprender, pero esto es así, y además hay testigos. Yo di esa novela a mi editora, que es una mujer muy experimentada, todavía está viva, que es Beatriz de Moura, una de los grandes editores españoles, con una gran experiencia. Le doy la novela y me dice, estupenda, esta novela, muy bien, fantástica, vamos a editar 5.000 ejemplares. Yo pensé, 5.000 ejemplares, esta gente se va a arruinar. Me sentí Ernest Hemingway, realmente. 5.000 ejemplares, impresionante. Y me dijo, pero, ten en cuenta una cosa, lo van a leer personas mayores, 60, 70 años. Porque el tema de la guerra civil está acabado. Esto no interesa a nadie. Simplemente no interesa a nadie, ya es un tema agotado, ya esto ha pasado, se han escrito las novelas que han escrito y se ha acabado. Y yo me lo tomé en serio, pensé, bueno, pues en vez de vender 500 ejemplares, pues venderé, o 1.000 que vendía, pues venderé 4.000, fantástico, 3.000. Y de repente, ¡boom!, ocurre una cosa totalmente inesperada, que es eso, que el libro no se convierte no ya en un éxito, o sea, un éxito es un éxito, para entendernos, internacional, ¿no? Efectivamente, en muchos países se publicó en fin, es muy raro lo que pasa con este libro, porque este libro, Sergio, los grandes premios que tuvo no fueron en España, fueron fuera de España. En España no tuvo ningún gran premio. No me quejo tampoco, es una pura constatación. Empezó a funcionar de una manera muy rara y la gente empezó a leerlo, etcétera, etcétera. Y se convirtió, ya no, como te decía, en un éxito fue en otros países. En España fue más que un éxito, fue un fenómeno raro que tuvo repercusiones de mucho tipo. Tengan ustedes en cuenta, es que ahora, claro, les parecerá rarísimo todo esto que les estoy cantando, porque ahora la guerra civil era como, o sea, en estos últimos 20 años han escrito toneladas de novelas sobre la guerra civil. En aquel momento estaba liquidado. ¿Y qué crees que decía tu libro de la guerra civil? Bueno, esto me lo han preguntado muchas veces, como es natural. Yo creo que les voy a dar un disgusto. La literatura, les voy a contar una verdad. La literatura es forma. Esta es la base de todo. La literatura es forma. O sea, una buena historia bien contada es una buena historia. Una buena historia mal contada es una mala historia. O sea, la historia del Quijote es una tontería como una casa. Un señor que se vuelve loco ahí en medio de un poblachón en La Mancha. ¿A quién le interesa eso, por Dios? Pero es el Quijote. ¿Por qué? Por la forma en que está escrito. Madame Bovary, otra tontería como otra casa, una señorita en provincias que no sé qué. La literatura es forma. Entonces, antes que nada, ahí había una innovación formal de algún tipo. Pero, para explicarse, la pregunta del millón es siempre ¿por qué un libro tiene éxito? Y hay gente que son tontos, que se creen que lo saben, por qué un libro tiene éxito y por qué no lo tiene. No lo saben, nadie lo sabe. Si lo supiesen, si los editores supiesen qué libro va a tener éxito y qué libro no va a tener éxito, solo publicarían los libros de éxito. No les quepa la menor duda. Como sabemos todos. Pero no se sabe. Hay un filósofo norteamericano que da... Entonces se pueden buscar muchas explicaciones para por qué ocurre un fenómeno así, de un escritor completamente desconocido, repito, totalmente desconocido. Un filósofo norteamericano da una explicación de por qué ocurren este tipo de cosas, es decir, por qué libros de este tipo tienen esos éxitos fenomenales. Él dice, un éxito de este tipo es fruto de una conjunción azarosa, por azar, por casualidad, yo subrayo esa palabra, entre las obsesiones privadas de un escritor y las necesidades públicas de una sociedad. Esta es una explicación muy buena. Y vale para libros humildes como el mío, pero vale para el Quijote. Y vale para malos libros. Qué sé yo, 50 sombras de Grey, pongamos que no lo he leído. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, es evidente, el Quijote fue un éxito fenomenal, fue un bestseller total en su época. La gente no era para los
La gente está muy equivocada con ese libro, se cree que es un libro para catedráticos de la Universidad de Mallorca. Es un libro para la gente, es un libro esencialmente popular, y eso provocó enormes malentendidos. Entre ellos, provocó que se entendiera mucho mejor fuera de España que en España, porque en España era simplemente un libro popular, que tuviera muchísima más influencia fuera de España que en España, donde todavía no lo hemos entendido. Y hablo en serio. ¿Qué necesidad venía a satisfacer? Es evidente para mí que había ahí un punto esencial había una necesidad de recuperar, diría de homenajear a una serie de gente que hicieron una serie de cosas. Era un intento de reivindicación del pasado democrático, o sea, del pasado republicano. En los años 30, república y democracia significaban lo mismo, hoy no, obviamente, pero en aquel momento era lo mismo. Entonces, aquí, en este libro, lo que hay es, a través de un cebo, o sea, tú has dicho muy bien, parte de la historia de un fascista, pero en realidad el verdadero protagonista es un republicano anónimo, olvidado, de una unidad que en aquel momento nadie conocía. Unidad, estoy hablando de la 9, la famosa 9. ¿Ustedes saben lo que es la 9? La 9 es una unidad, ahora se han escrito libros, en aquel momento no existía. La 9 era una unidad del ejército francés. La 9 está compuesta por republicanos españoles. Gente que ha perdido la guerra, que ha tenido que refugiarse en los campos de concentración franceses, que cuando las banderas de enganche de la Legión Francesa dice ¿quién quiere venir?, se van con las banderas de enganche de la Legión Francesa a el norte de África, y que empiezan ahí una increíble, asombrosa aventura que les lleva al sur de África. Son los primeros que se rebelan al mando del general Leclerc, del coronel en aquel momento Leclerc, que levantan la bandera de la Francia libre, que derrotan por vez primera, junto con las tropas de Leclerc, al fascismo en un famoso oasis, que luego suben, pelean en el norte de África, que luego pelean, que luego van a Inglaterra, desembarcan en Normandía, y son los primeros que llegan a París. Los primeros que llegan a París son esta gente, estos chavales, eran chavales. Es una historia muy emocionante realmente. Esta gente fueron completamente olvidados, hasta el punto de que, cuando yo escribí ese libro, esta gente no existía. No existía. Pero hasta el punto de que en las exposiciones sobre la liberación de París, si hay un hecho simbólico, es la liberación de París, lo que se mostraba, estos tíos son los primeros que entran en París. Estos tipos eran muy duros, porque llevaban muchos años de guerra. Los españoles liberan la mitad de Francia, porque son tíos que llevan mucha guerra y saben se battre, como dice en Francia. Eran los españoles que sabían pelear, que habían hecho la guerra, etcétera, etcétera. Y estos son los que dan la cara. Estos tíos llegan y liberan París con tanques que se llaman Dulcinea, Don Quijote, Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las exposiciones, hasta hace relativamente poco tiempo, en las exposiciones sobre este hecho, los nombres de los tanques estaban tapados para que se creyera que quienes habían liberado Francia eran los franceses, ¿verdad? De Gaulle convenció a los franceses de que todos habían sido resistentes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahí en esa novela, al final, esa novela tiene un truco, y es que hay que llegar al final, muy importante. Y el truco es que ahí había un homenaje brutal a esta gente, no esperado, porque en las novelas no esperas las cosas que suceden. Y ahí había una necesidad de recuperar eso, de recuperar ese pasado, de recuperar el pasado republicano, es decir, el pasado democrático, que en gran parte efectivamente había sido no olvidado, pero sí apartado. Bueno, sí, vale, ya somos modernos, ya se buscaba la modernidad y se buscaba mirar para adelante. Semprún lo dice, la gente quiere en aquel momento mirar hacia adelante y aparcar. Jorge Semprún. Sí, sí, totalmente. Semprún, que fue uno de los grandes promotores de esa novela en Francia, etc. Entonces, ahí había. Y entonces, a partir de ese momento, diré una cosa muy sencilla, en aquel momento, en 2001, no existía la llamada memoria histórica, no existía. La famosa asociación para la recuperación de la memoria histórica se había fundado 3 meses antes. Cuando digo 3 meses antes, quiero decir 3 meses antes y no se había enterado nadie.
Entonces, a partir de ese momento se desencadena un movimiento que provoca leyes, que provoca tal, que provoca montones de cosas que han sido centrales en este país. Pero eso en aquel momento pura y simplemente no existía. Entonces este libro, repito, Azar, venía a satisfacer una necesidad que nadie sabía que existía. Y la prueba es lo de Beatriz de Moura, es decir, quien se equivoca cuando dice este libro lo van a leer personas de más de 70 años o de más de 60, yo no me acuerdo qué me dijo, quien se equivoca no es ella. Quien se equivoca es la realidad. Oye, tú dices que la literatura es forma y esa novela, que como decía ha sido muy influyente, incorpora un tratamiento de la primera persona que no se había visto en la literatura española, ¿no? Que es este personaje que eres tú, pero que es un narrador no fiable, que eres y no eres. ¿Qué te llevó, tú que eres un profesor de literatura, que te había rodado como novelista, qué te lleva a hacer lo que es una innovación? A ver, ¿cómo llegas a ese punto? A ver, es que para empezar, la palabra autoficción, se habla hoy día, todo es autoficción, llevamos 20 años, en aquel momento no existía esa palabra, no existía. Había un francés que había hablado de ella, Starobinsky, bla, 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 nadie le había hecho caso, no existía. Y en los últimos 15, 20 años no se habla de otra cosa, pero no en España, en todas partes. La autoficción, en el fondo es una tontería, como una casa. Porque toda ficción es autoficción. Bueno, pero es diferente que un personaje se llame Pepito Pérez que se llame Javier Cercas. Es a donde voy. Es diferente. Es a donde voy. Es a donde voy. Es decir, bueno, tendríamos que meternos en una larga discusión. Aquí ¿a qué hay que llamar autoficción? Y tú lo dices exactamente. Es decir, si hablamos propiamente de autoficción, en esa novela hay una cosa rara. Mucha gente cuando la leyó en aquel momento, creyó que era real. Porque el narrador todo el tiempo está diciendo esto no es una ficción, esto es un relato real, dice, o sea, una crónica, para entendernos. Esto es un relato real y él está intentando escribir un relato real donde efectivamente hay un montón de personas reales. Mira, Sergio, yo iba escribiendo esta novela donde efectivamente hay un montón de personas reales. O sea, Sánchez Mazas era real, aparecen escritores reales, Roberto Bolaño, aparecen gente. Trapiello, que era el especialista en Sánchez Mazas, aparece un montón de gente que todos son reales. Miquel Aguirre, que era un tío que me dice no sé qué, tal y cual. Y cuando yo ya llevo la mitad de la novela, digo, coño, todos los personajes son reales. Es obvio que el narrador, quien cuenta la historia, el protagonista de la historia, es un periodista, también tiene que ser real. ¿Y quién es? Pues yo. Claro, ¿quién va a ser? Un tipo que se llama como yo, Javier Cercas. De manera que la novela se construye como un falso relato real. Es decir, es una mezcla de ficción y de realidad. Yo he escrito novelas sin ficción luego. Luego hablaremos. Como Anatomía de un instante, por ejemplo, como El impostor o como otras. Pero perdona, o sea, tú en el momento en que empiezas la novela no tenías claro de que ibas a usar este recurso. No. Yo cuando empiezo las novelas casi nunca sé dónde van a acabar. Yo empiezo... Pero para mí escribir una novela es crear un juego cuyas reglas descubro a medida que escribo. Y el lector debe descubrirlas a medida que lee. Y cada novela tiene unas reglas distintas. No puede haber dos novelas con las mismas reglas. Entonces yo voy descubriendo a medida que escribo. Escribir para mí es un proceso de averiguación. Las 3 últimas novelas que he escrito, que en realidad son una sola, yo le llamaba trilogía, espera, te lo digo por un motivo. Hasta que un librero francés me dijo, no, c'est un triptyque, es un tríptico. Y dije, vale, pues si lo dice un librero francés, es un tríptico. Pero te digo eso porque teóricamente es una novela policial. En realidad todas las novelas que yo he escrito son policiales. Soldados a la mina, todas las que he escrito. Borges decía que todas las novelas son policiales. Efectivamente, las buenas, las malas no. Pero yo no sabía, el protagonista es un policía, pero yo no sabía que era un policía cuando empecé a escribir. Yo voy averiguando a medida que escribo. Siempre me ha ocurrido lo mismo. Entonces, lo de la autoficción en ese caso es muy particular, porque yo me di cuenta de que todos los personajes eran reales y yo también tenía que ser real. Ojo. A ver, un relato real. Claro, eso es lo que dice el narrador, pero lo primero que tenemos que hacer al leer una novela, esto es lo primero, es entender que el narrador no siempre dice la verdad. Esto es lo primero que hay que enseñarle a los niños, que no siempre dice la verdad. Si el narrador siempre dijera la verdad, creeríamos que el autor del Quijote, por volver a esa novela, a la que siempre hay que volver,
no fue Miguel de Cervantes Saavedra, sino un moro, como dice él, que se llamaba Cide Abete Benengeli, que es quien dice que él que se inventó a Don Quijote y tal y cual. Oiga, eso no es serio, eso es una broma, eso es un instrumento que utiliza Cervantes para decir aquello que quiere decir. Entonces, en este caso es lo mismo. En este caso, a mí me encantaba, y es una de las cosas que más me gustan, que en aquel momento la gente lo leyera como si fuera verdad. ¿Y sabes por qué lo leía como si fuera verdad? Primero, porque había una parte de verdad. Segundo, porque el narrador decía que era verdad. Pero tercero, por algo muy importante, que yo con el tiempo he descubierto. Y es que esa novela, que rompía con muchas cosas sin yo pretenderlo, o sea, no creo que Cervantes se ponga a escribir diciendo ahora voy a romper, eso es una tontería. Se rompe porque hay necesidad de romper. En esta novela hay una ruptura estilística también. Es decir, la prosa que en aquel momento primaba en España, de los escritores más notorios, Marías, Miguel Molina, etcétera, etcétera, estamos hablando de los principios de 2000, era una prosa, ¿cómo decirlo sin resultar? Pero enjundiosa. Almidonada. Una prosa muy barroca y tal y cual. Y esta es una prosa, ¡pam!, directa. Te lo diré de otra manera. La literatura de verdad nunca suena a literatura. Siempre suena a verdad. La literatura de verdad siempre es antiliteratura. La literatura de verdad siempre va contra, no conscientemente, sino porque sí, va contra el canon de un momento determinado. Hay ejemplos aplastantes a lo largo de la historia de la literatura universal. O sea, no sé, la mayor revolución de la historia de la literatura española la lleva a cabo un señor que se llama Garcilaso de la Vega, con Boscán, y cuando escribe, porque adaptan el endecasílabo italiano, escriben sonetos, la manera de Petrarca nunca se había hecho, y los poetas españoles dicen, ahí va, pero esto no es poesía, esto es prosa. No sonaba a literatura, sonaba a otra cosa, sonaba a verdad. Entonces, ahí hay una ruptura estilística que contribuye también a esa, ¿no? Definitivamente. Oye, tú tienes este exitazo, te tiras un tiempo viajando por todos lados, haciendo promoción, recogiendo libros, y después de esto, que me imagino que te impone mucho, haces una novela que se llama... No mucho, ¿eh? ¿No? No, te digo la verdad, o sea, me impone en el sentido que no te lo esperas, pero ni cambié de mujer, ni cambié de nada, ¿eh? No, ni de... O sea, todo continúa igual. Bueno, pues después de este éxito que no te impone, sí, pero que a cualquier otro no se hubiera impuesto mucho, haces una novela que se llama La velocidad de la luz, que también aparece de la guerra, pero en este caso es la guerra de Vietnam. O sea, ¿qué te lleva a ir a un ambiente de Estados Unidos? Lo de siempre, en este caso? la experiencia personal. A mí la guerra civil me pasó, y Estados Unidos también me pasó. O sea, yo viví durante 2 años en Estados Unidos, ellos decían cerca de Chicago, pero en realidad estaba a 2 horas y media, en una universidad, en el medio oeste, en medio de ninguna parte, con una biblioteca de 9 millones de volúmenes y en un departamento en el cual los latinos, morenos, bajitos, estaban muy cotizados por parte de las señoritas. Es la única vez en mi vida que he tenido éxito con las mujeres, ya nunca más ocurrió. Y entonces todo aquello fue muy... Y efectivamente allí conocí a una persona... esa novela yo quería escribirla antes de Soldados de Salamina. O sea, mi proceso de escritura a veces es muy raro y los fracasos siempre son más provechosos que los éxitos. Esa novela yo intenté escribirla antes y no fui capaz de escribirla. Y esa novela, hay una especie de club de gente que dice que es mi mejor novela. Yo tuve que releerla para la colección, Penguin Random House publica todos mis libros y pone prólogos y tal, entonces los corrijo y todas estas cosas. Nunca releo mis novelas, pero esta la releí para esto y me quedé aterrorizado, porque es una novela de una tristeza infinita. Y cuando alguien me dice que es mi novela favorita, pienso, este tío está totalmente zumbado, porque es un libro terrorífico, es un libro tremendo, es un libro lleno de culpa, lleno de dolor, lleno de... Entonces dices, el éxito sí, pero a mí el éxito, ¿sabes qué me provocó? Un sentimiento de culpa brutal. Esto parece raro, ¿verdad? Es porque estoy zumbado. ¿De culpa por qué? Porque sentía que yo había hecho algo mal. ¿Tenías el síndrome del impostor? Eso lo he tenido desde que nací, y sigo con él.
Pero sí, o sea, ocurrieron una serie de cosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi vida he tenido enemigos yo. Nunca había tenido enemigos. Yo tengo los amigos, mis amigos de verdad son los del barrio todavía. Nunca había tenido enemigos. De repente salieron por todos lados. Una cosa increíble. Gente que hacía verdaderas barbaridades, que decía verdaderas barbaridades. Y yo estaba ahí, algo habré hecho mal. Y llegué a convencerme de que algo había hecho mal. Y esto algún crítico lo notó. Dijo, este hombre está hecho polvo. Era un libro terrible. Bueno, sobre esto que dices de los enemigos, Julio Iglesias dice que la gente tira a matar cuando volamos tan alto. O sea que en la filosofía de Julio este tema está... Sí, pero los escritores tampoco volamos. Julio Iglesias sí vuela alto, pero los escritores... Bueno, esto es vuelo raso. Tú volabas alto. Bueno, dices que hay un club de fans de los Reyes de la Velocidad de la Luz, que es tu mejor novela. Yo quizá estoy en otro club, porque hay una novela tuya que me gusta mucho, que se llama Las Leyes de la Frontera, que me gusta especialmente, que se llama Las Leyes de la Frontera, que la publicaste en el 2012, y yo te acompañé por Gerona a hacer un poco el tour. Y es una historia de kinkis, es una historia de una relación de un chico de Gerona con un amigo, hay un amor complicado, y es una obra llevada al cine. Por un mallorquín, Daniel Monzón. ¿Qué te llamó la atención del fenómeno de los kinkis, aparte de esta vivencia tuya de adolescente? ¿Por qué te viste impelido a escribir sobre el mundo kinky? Esa historia la quería escribir desde mucho antes. Esa historia nace cuando yo tendría 7 u 8 años, esa novela. Yo nací en Extremadura, y como la inmensa mayoría de los catalanes, pues, o sea, es decir, yo soy un catalán normal y corriente y un español normal y corriente, ¿no? Mi familia a los 4 años se trasladó a Gerona, como tantos, pero mi familia éramos privilegiados en cierto sentido, porque la inmensa mayoría de los extremeños andaluces, como ustedes saben, murcianos, etcétera, que se trasladaron a Barcelona llegaban muertos de hambre, o sea, eran gente que iban con nada, huyendo de la más negra miseria. En mi caso éramos unos privilegiados porque mi padre era veterinario, mi padre se fue allí, claro, no se podía ganar la vida, digamos, en Extremadura, pero bueno, era un veterinario, tenía su trabajo, nosotros nunca pasamos hambre, etcétera, etcétera. Entonces, vivíamos en un lugar que estaba en la frontera de la ciudad, de Gerona. La frontera estaba marcada por un río. Y éramos chavales de clase media, la mayoría, muchos inmigrantes, tal, pero gente de clase media y tal. Había un río, todavía existe, es el Ter, el Oñar, y entonces teníamos un profesor, jugábamos al balonmano. Yo tendría esos 7, 8 años, había llegado con 4, 7, 8 años tendría, con los amigos de hoy, que hoy todavía son mis amigos. Entonces un día, el utilero del equipo de balonmano, se llamaba Romero, nos llevó a cruzar el río. Y era muy complicado cruzar el río, hoy es facilísimo. Pero en aquel momento había que dar una vuelta enorme por un puente, cruzamos el río, y al otro lado del río, lo que vi nunca se me olvidó. Era una inmensa extensión de barracas, de gente como nosotros, emigrantes, viviendo en medio de una miseria indescriptible, con los animales en la casa. Las casas eran de madera o de barracas. Esto hablamos del año 60 y tantos, 68, primeros 70. Sí. Yo llegué en el 66, pues ponle el 69, 70, una cosa así. Y eso estaba a 100 metros de mi casa. Y yo, porque estaba al otro lado del río. Y eran miles de personas viviendo allí, en medio de una miseria indescriptible. Ahí me enteré de lo que era una frontera. Y pensé que tenía que escribir, siempre pensé que tenía que escribir sobre esa cosa tan rara, sobre tener un mundo totalmente distinto a 100 metros de tu casa y no enterarte de él. Entonces, la historia de las leyes de la frontera siempre la quise escribir. Y sí, es la historia de unos adolescentes del verano de un adolescente burgués que cruza la frontera. Y se une a una banda de delincuentes como las que abundaban en aquella época, en nuestra adolescencia. Gente dura, yo los conocí, tú los conociste, todos los conocimos. Esto ahora es inimaginable, porque cascaron todos, murieron todos, la droga los mató, o la policía, o ellos mismos, tal. Bandas de delincuentes que realmente... muy jóvenes. Muy jóvenes, adolescentes, que atracaban bancos y que hacían lo que sea. O sea, es el mito del bandido adolescente.
en el fondo, que se manifiesta en muchos sitios y que en aquel momento se manifestó en España, en la España de la transición, porque era un momento de cambio, un momento de gran porosidad, un momento de... Sí, y en el fondo es una historia de amor, eso es lo que es. Eso es lo que es esa novela. Es un triángulo. Sí. Es un triángulo amoroso, sí. Y sí, sí, bueno, es una novela que a mí me gusta mucho, pero bueno. A mí también, sí, es muy bonita. Oye, mientras estabas haciendo la promoción de este libro, empezaste a hablar por primera vez de una teoría que luego desarrollaste en las famosas conferencias Wade and Phil, Sí. que es la teoría del punto ciego, que es una teoría literaria, pero que es muy específicamente literaria, porque tú consideras que el punto ciego es el que se plantean ciertas novelas modernas que intentan resolver algo hasta que llegan a la conclusión de que no hay respuesta. Amplíanos un poco esta... Esto es un poco... Esto lo expliqué efectivamente en una serie de conferencias que di en inglés en Oxford, de donde soy profesor honorario. Me hace mucha ilusión. Es mi alma mater. Entonces me propusieron dar una serie de conferencias que han dado una serie de gente. El primero fue Steiner. Y yo tenía esta idea en la cabeza y todo el libro gira en torno a esta idea. ¿Cuál es la idea? Es complicada, pero... La idea es que en todas las novelas, en todas mis novelas... Pero tú pones ejemplos que igual puedes ilustrar. Y en todas las novelas que a mí me importan, a ver si soy capaz de explicarlo rápidamente. En todas mis novelas, para empezar, y en todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, hay siempre un punto ciego. O sea, un punto ciego, un punto a través del cual no se ve nada. Eso es un punto ciego, ¿no? Y sin embargo, la paradoja de estas novelas, la paradoja esencial de estas novelas, es que es precisamente a través de ese punto ciego a través del cual la novela ve. Es precisamente a través de esa oscuridad central a través de la cual la novela ilumina. Es precisamente a través de ese silencio que está en el corazón de la novela, a través del cual la novela se vuelve elocuente. Esto suena muy raro, pero se lo voy a explicar muy sencillo. O sea, en el fondo, antes decía que Borges decía que todas las novelas son novelas policiales. Yo cuando escribí este ensayo no le había oído a Borges, pero Borges lo ha dicho todo, entonces al final siempre acabas descubriendo que... pero mi idea era esa, la idea de la que parte el ensayo es, en el fondo, todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, o sea, hay una tradición de novelas así, que son novelas policiales, es decir, en todas ellas hay un enigma, al principio hay un enigma, y toda la novela consiste en el intento de descifrar ese enigma. Al principio hay una pregunta, y toda la novela consiste en intentar contestar esa pregunta. Y al final de la novela, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. Ponme un ejemplo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Te puedo poner un ejemplo mío, pero te puedo poner un ejemplo... a ver, el más evidente, en el libro, en la novela, perdón, en el ensayo este, se ponen muchos ejemplos, el Quijote, Moby Dick, Kafka, se podrían poner muchos más. En mis novelas es evidente. O sea, hemos hablado de Soldados de Salamina. Soldados de Salamina, la pregunta que se formula al principio es ¿por qué un soldado, y es una cosa que ocurrió de verdad, un soldado republicano al final de la Guerra Civil, después de un fusilamiento colectivo en un bosque cerca de la frontera, cuando parten hacia un exilio sin fin, después de un fusilamiento colectivo, va y cuando tiene que matar a un jerarca falangista, a un falangista que se ha escapado milagrosamente de ese fusilamiento colectivo, en vez de matarlo o de tomarlo prisionero, que es lo que se hace en la guerra, cuando en las guerras lo que se hace es matarlo directamente, decide no matarlo. Mirándole a los ojos, decide salvarle la vida. A mí me contaron esa historia, me la contó su hijo, el hijo de Sánchez Maza, Sánchez Celosio, y yo me quedé perplejo y dije, ¿y esto por qué? De ahí nace la novela, no nace de un interés de contar la guerra civil, no, nace de obsesiones y de ignorancia, de la ignorancia. Yo escribo porque soy un ignorante y necesito saber, y escribo para saber. ¿Por qué carajo este tío va y le salva la vida a este hombre? ¿Por qué? Y la novela, bien, entonces toda la novela es un intento de este Javier Cercas de averiguar por qué ese hombre no le mató. Y al final de la novela, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro.
Es decir, no hay respuestas. Esto es lo que define a las novelas. Hay gente que me odia todavía porque me dice, pero qué cabrón eres. Cuando Cercas le pregunta al final de la novela al que se supone que es el héroe si era él o no era él, el tipo le dice que no. Y mi respuesta, pero tú eres un cabrón, pero sí, sabemos que es él. Me dice, y mi respuesta es, primero, si hubiera dicho que sí, no sería un héroe. Eso para empezar. Y luego, apáñate tú. O sea, tú sabrás si lo es o no lo es. Es decir, las novelas, mis novelas, todas las novelas del Quijote para acá, trabajan con la ambigüedad, trabajan con la incertidumbre, trabajan nuestras verdades, las verdades de los novelistas, las verdades de la novela, son verdades ambiguas, poliédricas. La novela es un instrumento esencialmente irónico. La ironía es el principal instrumento de conocimiento del novelista. ¿Qué es la ironía? Se lo explico muy rápido. Esto es lo que define las novelas. Nunca probablemente se había tratado... Bueno, no sé. Yo no sé si había una novela sobre la guerra civil esencialmente irónica. No lo sé. ¿Qué quiere decir ironía? Se lo voy a explicar muy rápidamente. Don Quijote está como una chota, como una cabra. Don Quijote tendría que estar encerrado en un hospital psiquiátrico. Este hombre no puede andar por ahí por la calle. Loco de atar. Pero al mismo tiempo es el hombre más lúcido del mundo, capaz de discurrir con la mayor lucidez acerca de los problemas más complejos, la justicia, la literatura, lo que sea. Eso es la ironía, esa contradicción, esa ambigüedad. Schlegel, un gran crítico romántico, la definió inmejorablemente. Es la forma de la paradoja. Don Quijote es una paradoja ambulante. Don Quijote está completamente loco y está completamente cuerdo. Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco, cómico. La gente se ríe de él y el Quijote es un libro esencialmente cómico, pero al mismo tiempo es un personaje melancólico, al mismo tiempo es un personaje heroico, indudablemente. Es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, como dice Rubén Darío en un poema memorable, ¿no? Las dos cosas. Y todo en el Quijote es así, todo, absolutamente. Todos los personajes son sí. Esto lo dice Thomas Mann mejor que nadie. La ironía no dice ni sí ni no, dice sí y no al mismo tiempo. Eso es la ironía. Las verdades de los novelistas son así. Nuestras verdades son así. Son siempre verdades poliédricas, son siempre verdades ambiguas. Nunca decimos ni sí ni no. Y por eso no hay nada que detesten más los fanáticos que la ironía y que las novelas. Y por eso siempre las han perseguido, porque los fanáticos quieren o sí o no, ¿verdad? Pero no me vengas con puñetas, por favor, no me compliques la vida, ¿eh? Entonces, eso es lo que dice ese libro, en el fondo, que en todas las novelas funcionan así. Es decir, voy a poner un ejemplo que es el más... Bueno, el Quijote es evidente, pero un ejemplo que todos ustedes recuerdan y que es muy elemental. Una de las mejores novelas que se han escrito nunca, que es El proceso de Kafka, ustedes se acuerdan, ¿no? Este señor, Joseph K., que se levanta por la mañana y hay dos tipos rarísimos, vestidos con unas gabardinas rarísimas y tal, que le dicen que se levante porque está acusado. Y él dice, pero ¿y de qué estoy acusado? No se lo podemos decir. Oiga, pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros ya se lo contaremos cuando lleguemos al sitio. Y tal. Y entonces toda la novela es un intento de Joseph K. de contestar a la pregunta de qué le acusan, quién le acusa, cuál es el delito que ha cometido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es toda la novela. Y llegamos al final, ¿y qué ocurre? No ocurre nada. Sí, ocurre que lo matan, ¿verdad? Que vienen unos tipos, otros dos tipos, si se lo llevan a una cantera y lo degüellan mirándole a los ojos como a un perro, dice Kafka. No sabemos ni de qué lo acusan, ni qué delito cometió, Ahí está el punto fijo. Esa ignorancia es la que nos enseña. Ahora le estaba diciendo a un periodista que estoy escribiendo con mi cabeza, pero tengo una parte escrita, un libro que se titulará Los malentendidos de la modernidad. Ahora en Venecia daré una parte, porque tengo que clausurar una cosa. Porque yo creo, más que creer, tengo la certeza de que en nuestro tiempo vivimos en medio, como mínimo en la literatura, pero no solo en la literatura, en medio de supersticiones, o sea, de malentendidos, o sea, de simples mentiras, forjadas la mayoría
en el siglo XIX, romanticismo y finales del siglo XIX, y vivimos con ellas como si fueran verdades, y son falsedades completas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la idea que a ustedes les asombrará, pero que es un dogma en el ámbito literario, como tú sabes muy bien, esto a ustedes les va a asombrar, pero es así, porque en el ámbito literario se dicen más idioteces que en ningún otro, con la salvedad de la política. No, esto es verdad. La idea de que la literatura no es útil, o de que el arte no es útil, ¿no? Esto es un dogma, ¿no? El arte, la literatura, es una actividad intelectual, un entretenimiento o una actividad intelectual refinada, de altos vuelos, pero que sin la menor trascendencia, o con tanta trascendencia, como dice un escritor, o escribió un escritor cuyo nombre, muy prestigioso, cuyo nombre piadosamente omitiré, sin más trascendencia, ni más importancia, ni más utilidad que la filatelia. Bueno, esto surge de un malentendido, fundamentalmente de un malentendido. A finales del siglo XIX, Oscar Wilde, por ejemplo, uno de los héroes de la modernidad, y de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Oscar Wilde, en el prefacio del retrato de Dorian Gray, escribe: todo arte es completamente inútil, toda literatura es completamente inútil. Eso escribe. Y Flaubert, y los grandes otros héroes de la época que crean la modernidad, hablan de el arte por el arte en sí mismo, sin mayor... Pero esto no iba en serio. Esto era un sarcasmo. Esto era una ironía. Esto era un sarcasmo que arrojaban a la cara de los burgueses de su época. ¿Verdad? ¿Cómo no va a ser útil el arte para un tipo como Oscar Wilde, que se inmola literalmente, o como Flaubert, que se inmola literalmente para escribir lo que escribió? Era un sarcasmo sangriento, dirigido al obsceno, rastrero pragmatismo de los burgueses de su época, para los cuales lo único útil era hacer pasta. Entonces esto se lo tiran a la cara. Pero ¿cómo no va a ser útil la literatura? ¿Qué es la literatura en lo esencial? Antes que nada es un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, igual que el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañado del sentimiento, porque es como a alguien que no le gusta el sexo, tiene un problema serio. Entonces, ¿hay algo más útil que eso? ¿Hay algo más útil que el placer y el conocimiento al mismo tiempo? Porque si alguien lo conoce, yo no lo conozco. ¿Qué es la literatura? Es una forma de vivir más, de una manera más rica, más intensa y más compleja. ¿Hay algo más útil que eso? ¿Qué es la literatura? Es una forma de crear gente capaz de decir no, con mayúscula, cuando todo el mundo dice sí. ¿Hay algo más útil que eso? Porque yo no lo conozco. O sea, en resumen, en realidad lo que estaban diciendo Oscar Wilde y Flaubert y los grandes maestros de la modernidad es que hay que cambiar nuestro concepto de utilidad. Hablando de decir no, vamos a tus libros más políticos. Para escribir Anatomía de un instante te sumerges a fondo en los años de la transición con el deseo de investigar a fondo el 23F. ¿Cuál es tu proceso de documentación sobre un tema tan clave de la historia española, sobre el que hay decenas de libros, miles de documentos, infinidad de testimonios? ¿Qué haces? O sea, cuando dices, ¿por qué decides voy a escribir sobre el 23F y cómo lo investigas? Exactamente igual que casi por la misma razón. Yo tengo dos trampolines para lanzarme a escribir. Y uno de ellos es la obsesión, o sea, la ignorancia. Yo me obsesiono con algo que no entiendo y escribo para entender. Y al final no acabo de entender, por supuesto, pero por lo menos he escrito un libro. Porque al final la verdad, lo esencial, siempre se escapa. Pero en el proceso algo queda. Lo que queda es el libro. Ese es el conocimiento que tenemos. Pero es muy sencillo, es una cosa completamente elemental. Del mismo modo que he explicado que Soldados de Salamina nace de que un día Rafael Sánchez Ferlosio me cuenta que a su padre le pasó eso y dije, coño, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué este señor hizo eso? Una pregunta. En el caso del 23 de febrero es exactamente lo mismo, solo que en cierto sentido son libros inversos, son libros complementarios porque son inversos. Es decir, en el caso de Soldados de Salamina se hablaba de un hecho completamente oculto, desconocido,
enterrado literalmente en la historia, y aquí estamos hablando del hecho más conocido de la historia de España en los últimos, en fin, del último medio siglo, ¿verdad? Todos hemos visto miles de veces las imágenes de los golpistas entrando en el Parlamento, papá, matiro limpio, esto yo cuando voy por el mundo siempre les digo, mira, esto, por el mundo hablando de este libro les digo esto, si ustedes van a España y llegan al hotel y ponen la televisión, hagan zapping, que seguro que sale Tejero con el esto, es así, o sea, entonces, el golpe de Estado del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española. Esto yo no era consciente hasta que lo escribí, hasta que escribí el libro, pero es así. Y los mitos están hechos de mentiras y de verdades. Ojo, esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurrió? Es muy fácil, es tan elemental como que en el 25 aniversario del golpe de Estado, yo estoy en mi casa, había escrito, es verdad, un artículo para La República, el diario italiano, que me había preguntado, yo debía ser el único escritor español que no había contado qué le había ocurrido el día 23 de febrero, porque todos los escritores españoles lo hemos contado. Y todos los españoles, porque todos nos acordamos de lo que hicimos aquel día, etc. Igual que el asesinato de Kennedy, exactamente igual. Esto es nuestro asesinato de Kennedy. El punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Eso es el golpe de Estado del 23 de febrero. Como el asesinato de Kennedy en el caso de los norteamericanos. Entonces, está ese aniversario, yo escribí esa cosa para La República y tal, el 25 aniversario, pues como en aquel momento todavía más, pero bueno, eran las televisiones llenas, reportajes, la verdad sobre el 23 de febrero, nuevos descubrimientos sobre el 23 de febrero, etc. Toda esta basura, porque es basura, bueno, ahora lo sé que es basura. ¿Qué es un español? Es un tío o una tía que tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Esto es así. ¿Verdad? Todos los españoles tenemos una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Si no tienes una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, no eres español. Entonces, yo aquel día me pongo delante de la televisión, bebía whisky, esto es muy importante, ya a las 12 de la noche o a las 11, a la hora que fuese, y veo por enésima, no, lo hemos visto todos miles de veces, las imágenes de estos tíos entrando del Parlamento, tal. Y de repente digo, ahí va, pero si hay 3 tíos que no se tiran. Esto lo ha visto todo el mundo, ¿verdad? Pero yo dije, ¿y por qué? Esto es la pregunta que se haría un niño. Las preguntas más importantes, en mi opinión, son las que se hacen los niños. Las más serias son las que se hacen los niños. ¿Por qué las manzanas se caen para abajo y no para arriba? Newton se hizo esa pregunta y sacó algo de en claro, ¿verdad? Bueno, parece que la historia es falsa, pero da igual, la idea es buena. Entonces yo dije, ¿y por qué? ¿Por qué? Los diputados presentes aquel día en el Parlamento, todos me detestan, o detestan ese libro, bueno, ese libro lo detesta mucha gente, y con razón, pero todos creen que yo les acuso de cobardes, nada más lejos de la realidad. Nada, en ningún momento se dice que sean unos cobardes. O sea, yo personalmente, lo normal es tirarse al suelo. Yo particularmente me hubiese metido en el sótano, porque el sitio es muy pequeñito. Te disparan, pues tú claro que te vas al suelo. La pregunta era, ¿por qué hay 3 tíos que no lo hacen? ¿Eso significa algo o no significa nada? ¿O es puro azar? 3 tipos, además, por los que yo no sentía, por Adolfo Suárez, que acaba convirtiéndose en el protagonista del libro, no sentía una especial simpatía, por no decir, por ser suave, como no la sentía nadie. Por cierto, el tipo más vapuleado, sin ninguna duda, el político más vilipendiado y más triturado de la historia de España, como sabemos muy bien. Triturado por nosotros, para empezar, por mí, y por ti, y por todos. Entonces, me puse a escribir por eso. O sea, me puse a indagar por eso. Y me metí en un lío, claro. O sea, yo no me propuse, créeme, o sea, yo no me propuse, ahora voy a explicarles a los españoles el golpe de Estado o la transición, porque en realidad es un libro que que lo que hace es contar, cuando de nuevo tengo que ir por ahí, hablando de este libro, siempre digo, esto es la historia de la conquista de la democracia de España. Es así, como un país que ha pasado 40 años en una dictadura, bueno, en guerra, porque la guerra civil española no duró 3 años, como sabemos muy bien. No duró 3 años, eso es lo que dicen los libros de historia, eso es mentira, es falso. La guerra duró 43 años, porque la dictadura no fue la paz, fue la prolongación de la guerra por otros medios. La guerra de verdad acaba, digamos que oficialmente del año 78 con la Constitución, pero simbólicamente, justamente el 23 de febrero de 1981, cuando 3 tíos que no creían, nunca habían creído en la democracia, nunca, un comunista estalinista de pro,
un militar de Franco, un general de Franco de pro y un falangista de toda la vida. Deciden jugarse la vida por la democracia. Yo eso tampoco lo sabía cuando me puse a escribir. Yo simplemente, yo soy un tipo muy elemental cuando escribo. Yo, si hay algo que me dice, las tripas, pasan algo las tripas, digo, ahí hay algo para mí. Cuando los chavales me dicen, esto me lo han preguntado muchas veces como a cualquier escritor, ¿qué se hace para escribir? ¿Cómo hacemos para ser escritores? A todos los escritores nos lo preguntan, como es natural. Y mi respuesta es siempre, yo soy bueno haciendo preguntas, pero muy malo dando respuestas. Esa es la primera. Y la segunda es leer mucho, escribir mucho y no tener prisa por publicar. Pero la cuarta, que es la más importante, es ser fiel a las propias obsesiones. Si algo te obsesiona, por estúpido que sea, que aparentemente sea, un tipo que se levanta por la mañana convertido en escarabajo. Ya me contarás, menuda tontería. Pero Kafka, había algo muy importante para él ahí. Pues para mí, yo no lo sabía, pero ahí había algo muy importante. Y tuve que escribir 500 páginas para saberlo. Y me metí en un lío, no he contestado tu pregunta, me metí en un lío tremendo, no te lo puedes ni imaginar. O sea, lo que es meterse en ese mundo, porque no había libros de historiadores, no existen libros de historiadores sobre ese tema, libros de periodistas, y eso era impresionante. O sea, era una locura total. No sé cómo sobreviví, lo digo honestamente. De todos los testimonios que manejaste en tu libro, ¿cuál es el que más te chocó y que más te permitió aclarar algo que desconocieras? No hay uno solo, hay muchos. Dime pero tres. hay uno que no puedo... Es que yo no sé si puedo decirlo, porque todavía está vivo. Es que hubo mucha gente... Dilo, o sea, llámale X. Espérate un momento. A ver, Sergio, en aquel momento, estamos hablando del año 2009, es que había mucha gente viva. O sea, había ocurrido 81, había ocurrido, ¿cuántos años? Bueno, X años antes, 30 años antes, ¿no? Y muchos de los protagonistas estaban vivos. Entonces, a mí me costó, yo a ese libro le dediqué 4 años. 4 años full time, 4 años a tiempo completo. Y ahí pasó de todo. Alguien me ha sugerido que haga un making of. ¿Saben ustedes lo que es el making of de las películas, no? Hacen la película y luego una película sobre cómo se ha hecho la película. Ahí tendría toneladas de cosas que contar. Yo a veces en las novelas, muy a menudo en las novelas, hago ya el making of, en la propia novela, porque me parece que es una obligación. En algunas, en este caso no lo hice. Y ahí hay cosas que no puedo contar, porque aceptaron hablar conmigo con la condición de que yo no dijese nada. Y hubo gente, algún día lo diré, pero me comprometí a eso, y gente muy conocida, gente muy tal. Está bien, voy a contar uno. Que es... Venga. Porque alguna vez tendré que contarlo. Empecemos hoy, va. No voy a contar tal, pero voy a contar uno que es bestial. Este tipo me costó 3 años hablar con él. 3 años, digo 3 años. Bueno, no, es que claro, es que no sé por dónde empezar. Porque es que, a ver, una de las claves... Miren ustedes, cuando digo que es nuestro golpe de Estado, cuando digo que es nuestro asesinato de Kennedy, es que lo digo muy en serio. Uno de los problemas del golpe de Estado del 23 de febrero es que no es un golpe sin papeles. No hay documentación. Ustedes saben que están estos partidos que dicen que son partidos políticos y que dicen que son políticos, pero que son una banda de sinvergüenzas, porque tenemos una clase política de sinvergüenzas. Esto espero que esté en streaming, que salga bien aquí. De sinvergüenzas y de una calamidad, y tenemos pruebas apabullantes, y yo estoy muy enfadado. Bien. Bueno, mucho más enfadado de lo que ustedes se creen. Bien. Están diciendo que los papeles secretos del 23 de febrero, esto toda la vida llevamos con los bulos estos. No hay papeles. No hay papeles. ¿Dónde están los papeles? Había un papel. Todos están, qué tal, qué guay. En realidad, el golpe de Estado del 23 de febrero es como los atentados de Atocha. Para la izquierda es lo que los atentados de Atocha para la derecha. Para la derecha, en el fondo, todos sabemos que fue el PSOE y el ETA y tal, y había ahí las lejanas montañas, como dijo Aznar, y no sé qué. La rumorología, el conspiracionismo, etcétera, etcétera. Y el 23 de febrero es exactamente lo mismo. La izquierda ha copiado lo que dijo la ultraderecha. La ultraderecha desde el primer día es el rey, en realidad, era quien organizó el golpe. Bueno, pues la izquierda se ha hecho con esa teoría y entonces ahora pues el rey, claro, como si no viéramos
Claro, es que es una locura todo. Lo de este libro es una locura, y lo del 23 de febrero es una locura. Ese libro, al principio, pasó por un libro antisistema. Yo era un antisistema peligroso, como saben determinadas personas. Un peligroso antisistema. Yo me estaba intentando cargar el régimen del 78. Bien, pues ese libro, al que no le he quitado ni una coma, ni le he añadido una coma, ahora es un libro monárquico, que defiende el régimen del 78. Algo ha pasado en este país. Cuéntanos el testimonio. Es que no puedo. Bueno, pues uno que puedas contar, rebaja un poco. No sé, es que no... A ver, es que es complicado. Aquí hay un problema, es que esto no se acaba nunca. A ver, hay un problema que es los servicios secretos. La teoría de la conspiración, hay libros al respecto, era que los servicios secretos organizaron el golpe por encargo del rey, ¿no? Y yo, pues, al principio me lo creí, porque era muy bonito, sobre todo, joder, que de puta madre, los servicios secretos, el rey y tal, fantástico. Es obviamente un bulo, no hay ninguna duda, cero duda, pero es igual. Hace poco vimos a los partidos políticos de no sé cuántos grupos parlamentarios diciendo no, porque queremos la verdad sobre el 23 de febrero, y en realidad esto fue una operación Stat. ¿Qué quiere decir? Es un disparate total, como si no hubiésemos visto al rey en televisión diciendo que se fueran para casa. No, pero en realidad es total, fin. Dietristi, como los llaman en Italia, los partidarios de los que siempre ven detrás una conspiración, ¿verdad? Entonces, los servicios secretos, sí hay un problema con los servicios secretos. Había un personaje, lo voy a decir, se llama, está vivo, creo que no se va a morir, José Luis Cortina. José Luis Cortina es un personaje increíble. Lo que pasa es que no puedo contarlo todo, pero José Luis Cortina era el jefe de la AOME, que era la Unidad de Operaciones Especiales del CSIC, que era como se llamaba, el CNI se llamaba CSIC. Y este señor, José Luis Cortina, era el jefe. Son los James Bond. O sea, esos existen, como saben. No, es así, o sea, esto no es... Los servicios secretos tienen unidades de operaciones especiales que son gente que están bordeando la legalidad y que hacen operaciones especiales. Son los James Bond, eso existe. Y esta gente existía. Y este hombre, yo tardé 3 años en hablar con él. Este hombre fue juzgado en el juicio y se libró. Y yo conseguí hablar con él. Esto, espero que en fin, yo conseguí hablar con él, me costó mucho tiempo y me impresionó. Porque era un tipo que de tonto no tenía un pelo. Y yo creo que este hombre, que yo tengo tengo la certeza absoluta de que los servicios secretos no es que no estuvieran en el golpe, es que intentaron parar el golpe. Quien los dirigía se llamaba Javier Calderón, que era íntimo amigo de este señor, de José Luis Cortina, y que José Luis Cortina jugó a las 2 barajas. Que jugó a una cosa y a la otra. Hay toda una parte del libro que se dedica a hablar de este asunto, que va hablando de este asunto, para llegar a descifrar lo que es el punto ciego, en otro sentido, de esta cuestión. He contado demasiado ya, ¿eh? ¿Y cuál es el punto ciego de esta cuestión? No, el punto ciego en un sentido un sentido muy policial. No, el punto ciego en la novela, en el Anatomía de un instante es muy claro. El punto ciego es si el rey estaba o no estaba, y no estaba. No. A ver, hablamos de 2 cosas. Una cosa, si me preguntas, el punto ciego de ese libro, de Anatomía de un instante, el punto ciego es que yo intento averiguar por qué estos 3 tipos no se tiraron al suelo. Y al final no hay respuesta. O sea, al final no es que Adolfo Suárez llevaba un chaleco antibalas, como dijeron, es que se dijo de todo. No hay respuesta. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy compleja. Es muy compleja y hay que leer las 500 páginas para saber cuál es la respuesta. Es muy compleja, pero hay una cosa que está clara. Estos 3 tipos realmente fueron los que hicieron la transición. No hay transición sin estos 3 tipos. Y estos 3 tipos tenían una relación entre ellos muy estrecha. Muy estrecha. Suárez y Carrillo eran muy amigos. Realmente, muy amigos, muy amigos. Y Gutiérrez Mellado eran muy amigos. Y además los 3 estaban unidos por el corazón moral de la novela. Los 3 eran 3 grandes traidores. En esta novela se habla, en realidad, todas las novelas que yo he escrito giran, o muchas de las novelas que he escrito giran en torno al concepto, a la idea vieja, como la propia literatura, vieja como Homero, de qué carajo es un héroe.
que es una pregunta moral, porque el héroe es la excelencia moral como lo es la santidad, ¿no? Y estos tres tipos son héroes de la tradición. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que más les une, profundamente. Yo tuve que escribir 500 páginas para entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es un valor, y es verdad, la lealtad es un valor. Pero hay momentos en la vida de las personas, comunes y corrientes como nosotros, pero también en la vida de los países, de las colectividades, en que es más honesta, más valiente, más virtuosa la traición que la lealtad. Y la transición de la dictadura a la democracia en España es exactamente uno de estos momentos. Y estos tres tipos son los tres grandes traidores para los suyos. Gutiérrez Mellado era el traidor total para los militares. Traidor total. Es el hombre que cambia un ejército dictatorial, franquista, él había sido franquista, él había hecho la guerra con Franco, él había hecho toda su carrera del franquismo, y cambia un ejército dictatorial, un ejército franquista, por un ejército democrático. Y sus compañeros nunca se lo perdonaron, jamás, lo odiaron a muerte. Yo he ido a casa de un señor cuyo nombre omitiré, que era un general de la época, que cuando le quise hablar de este tema me dijo: de esta persona no se habla en esta casa, así que por favor salga. La primera cosa que le pidieron al ministro de Defensa, Oliart cuando es ministro de Defensa después del golpe, entonces reúne en su casa, esto me lo ha contado él, en su casa, a los jefes de Estado Mayor, a la plana mayor del ejército español. Les dice: por favor, díganme, pídanme lo que quieren, lo que necesiten, yo intentaré complacerles. Lo primero que le pidieron es que el general Gutiérrez Mellado no volviera a un acuartelamiento, nunca, porque iba a haber problemas seguros. Era el odio total. Este hombre solo volvió una vez en su vida esto es muy emocionante realmente, este hombre volvió una vez a la Academia Militar de Zaragoza y se echó a llorar, porque le recibieron con aplausos, pero a llorar a lágrima viva, que no podía contenerse. La única vez en su vida. Bien. Uno, traidor total. Carrillo, traidor total. Bueno, todavía hoy es el traidor total para determinadas personas que todos conocemos y que están en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Era el traidor al comunismo, era el traidor a la República, el que había aceptado la monarquía, porque entendió con absoluto buen criterio que el dilema no era monarquía-república, sino democracia o dictadura. Era el gran traidor de la izquierda. Y por supuesto, Adolfo Suárez era el traidor, el máximo. Este era ya el rey de los traidores, porque además hizo posible la traición de todos los demás. La gente se ha olvidado de que cuando el rey nombra a Suárez, quienes aplauden hasta con las orejas no son los demócratas, son los guerrilleros de Cristo Rey, o sea, los fachas totales, porque con razón piensan: este chaval que tan servicial era, que nos llevaba las maletas, que nos enviaba tal, y que bueno, que era un entusiasta nuestro, y con lo guapo que es, kenediano, no sé qué, con este chaval tenemos 20 años más de franquismo sin Franco. Aquí seguimos subidos en el macho y este chaval lo que hace es, en menos de un año, desmonta el franquismo, flash, desmonta el franquismo, o sea, acaba con las Cortes Generales, legaliza al demonio, o sea, al Partido Comunista, y convoca las primeras elecciones generales en 40 años y levanta los fundamentos de una democracia en un plis-plas de un año increíble, porque es incomprensible lo que pasó en aquel momento. Estos son los grandes traidores. Para esto son los héroes de la traición. Es un oxímoron, una contradicción en términos, como matrimonio feliz, más o menos, ¿verdad? Una cosa o la otra. Pues esos son los que son estos tipos. Y para eso hace un coraje. No basta con ser, no son estadistas, es mucho más. Porque hace falta un coraje extraordinario para decir no. Cuando todo el mundo a tu alrededor dice sí. A Suárez no le daban la mano en la paz, en misa, era un hombre muy católico. No le daban más de una vez y más de dos se la negaron. Era el gran traidor. Hace falta un coraje extraordinario para esto. Un coraje realmente extraordinario. Pero gracias a esa tradición, en España tenemos una democracia. Albert Camus escribió al principio de El hombre rebelde: ¿Qu'est-ce que c'est un homme révolté? C'est un homme qui dit non. ¿Qué es un hombre rebelde? Es un hombre que dice no. Estos tipos fueron capaces de decir no. Pero decir no a los suyos, porque decir no a los otros es muy fácil, ¿eh? Eso es facilísimo. No, decir no a los tuyos, que es lo que hicieron los tres. Eso es una forma de heroísmo, el heroísmo de la traición. Yo le llamo así. Para eso hace falta un coraje, porque te conviertes en el enemigo del pueblo, por decirlo con Ibsen, que exactamente habla de ese tema. Entonces, los héroes que yo he buscado en mis libros han sido gente que es capaz de decir no, que es lo más difícil que hay en el mundo.
decir no. O sea, yo tengo que matar a un tío al final de una guerra civil, cuando todo conspira para que lo mate, y decido no matarlo. Y mis antihéroes son tipos que dicen sí a todo, como Enric Marco, el impostor, que iba de superhéroe, que iba de hombre que había dicho que no a todo y en realidad había dicho que sí a todo. Era todo falso. Entonces, sí. Oye, llevo mucho rato hablando, ¿no? Sí. Sí, pero nos queda media horita. ¿Tú crees? Bueno, ¿tanto? 15 minutos nosotros y 10 para el público. ¿No están cansados ya? No, no. Escucha, tú después de Anatomía de un instante haces otros 2 libros que son también narrativa no ficción, El impostor que has mencionado y El monarca de las sombras, sobre la peripecia de un tío tuyo, pero en el 2019 haces un giro copernicano, te presentas al Premio Planeta, lo ganas con, aunque el término no te guste, parece que se puede incluir en el género, con un thriller que es Terra Alta, que es una historia de un policía que hace una investigación, y eso abre un tríptico, has dicho, ¿no? Una trilogía, un tríptico, sigue Independencia, que es en torno a un chantaje a una alcaldesa de Barcelona que podría parecerse a alguna real, pero no tiene nada que ver. Y luego, por último, El castillo de Barba Azul, que es una historia también que toca un tema que estaba muy candente en ese momento, que es los depredadores sexuales, y que además acaba en Mallorca, concretamente en Pollença, Formentor. La mitad transcurre en Mallorca. Sí. Gran parte transcurre en Mallorca. La mitad. ¿Por qué decides abrir esta vía que es diferente en tu novelística? En primer lugar, no es tan diferente. Tú has dicho thriller, yo me siento perfectamente cómodo. No tengo ningún problema. Yo creo que todas mis novelas son thrillers, en este sentido. Y que todas esas novelas que me importan, del Quijote para acá, son thrillers a su manera. Pero Quijote, Escundera y todo esto aparte, ¿tú eres lector de thriller, de novela policíaca? No, no particularmente. Yo soy lector de buena literatura. Y a veces la buena literatura es literatura policial. Es así de fácil. Bueno, pero el amante de literatura policial sabe que mucha es mala, pero a pesar de todo te gusta. A mí no me gusta la mala. No. Qué raro, ¿verdad? No, sí, yo lo entiendo, que hay un lector de este tipo. A ver, aquí hay una cosa que es muy rara y que me he dado cuenta de que es completamente inútil luchar contra esto, porque contra los clichés, contra las verdades irracionales, llamémoslas así, las asunciones irracionales, es completamente inútil luchar. Es decir, a mí en Francia, me acuerdo, un periodista me dijo, y tengo muchísimos lectores en Francia, me han dado más premios en Francia que aquí, es con mucha diferencia, y me dijo, esto de haber escrito estas novelas es una provocación, en tu caso, ¿verdad? Y digo, ¿una provocación? ¿Por qué? Porque un escritor serio como tú, que vaya y escribe unas novelas policiales y tal y cual. O sea, esto es una cosa increíble. Para empezar, como decía, todas mis novelas han sido policiales. En todas hay un enigma y alguien que quiere resolver el enigma, en todas. Es verdad que en esta novela, que en este tríptico, el protagonista es policía. Claro, es policía. O sea, digamos que en el primer capítulo hay una muerte, un asesinato brutal. Hay un enigma. Por tanto, por tanto, digamos que la atmósfera policial es más evidente. Es así. Para mí el asombro es que haya todavía, sobre todo en el ámbito intelectual, no entre los lectores comunes y corrientes, que son los buenos, en fin, vamos a dejarlo. Hay ya quien piense que la novela policial es un género menor. Bueno, creo que esto ya no lo piensa nadie. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que lo piensa cantidad de gente. Bueno, ¿por qué decides meterte en este género menor? Déjame acabar. Claro, quien dice que la literatura policial es un género menor, es que no sabe lo que es la literatura. Porque en literatura no hay géneros menores o mayores. Solo existen formas mayores o menores de usar los géneros. Es decir, la tragedia, que para Aristóteles, para la antigüedad era el gran género, hay cosas buenísimas, claro, está Sófocles y Shakespeare, no sé qué, pero hay verdadera basura, Y en la novela policial ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay basura y hay grandísimos escritores, desde Poe, que es el que inventa el género, hasta Borges y hasta Simenon y Chandler, que es un grandísimo escritor, etc. O sea, lo que hay es buena literatura y mala literatura. Sí, pero déjame decir una cosa, por ejemplo, Agatha Christie, que es una mala escritora según cánones literarios, hace unas magníficas novelas policíacas. Para ti, quizás sí, no lo sé, yo tampoco es que la haya leído tanto. Opinión, sí. No es un lector que yo... Volvamos. ¿Por qué? Porque sale así, mira, no, te lo diré de otra manera, te lo puedo decir de otra manera. Llega un momento en que yo escribo, hay un libro que ese de nuevo es un libro que yo quería escribir desde hace mucho tiempo, que es El monarca de las sombras. El monarca de las sombras es un libro para mí muy importante porque es el libro que yo tenía aquí en la cabeza, siempre.
es un libro que trata del, comillas, héroe de mi familia. Mi familia, yo vengo de Extremadura, de una familia, en mi pueblo había dos tipos de personas, los que comían un poquito y los que no comían, no había más diferencias, pero nosotros somos de los que comían un poquito. Entonces, el héroe de mi familia, comillas, era un joven chaval, se llamaba Manuel Mena, que era tío de mi madre, casi hermano, el primero de la familia que estudia, el primero de la familia que va, casi del pueblo, pueblo estamos hablando de un pueblo miserable, que va a ir a la universidad, estalla la guerra y se alista con las tropas de Franco y hace toda la guerra en primera línea, porque está en una unidad que son los tiradores de Ivni, que eran primera línea, y muere finalmente después de participar en diversas batallas, Teruel, Lérida, etc., muere en la batalla del Ebro en combate. Entonces este hombre, que para mi madre era el héroe de la familia, era el hombre que había, mi madre era una niña cuando él muere, tiene 7 años cuando él muere, o 6 años cuando él muere, y para ella era el héroe, era el hombre que había ido a la guerra a salvar a la familia, a proteger la familia, la patria, la religión, etcétera, etcétera. Y siempre me habló de él. Entonces mi familia estaba del lado equivocado de la historia. Entonces para mí esto siempre lo tuve en la cabeza. Y ese libro a mí me costó muchísimo trabajo, lo intenté muchas veces, hasta que finalmente me salió en el momento que tenía que salir. Ese era un libro muy importante para mí. El problema es que cuando acabé de escribir ese libro tuve una sensación que nunca he tenido en mi vida, espero no volver a tener. Tuve la sensación de que ahí se acababa algo. Tuve la sensación de que sigo teniendo todavía, de que Soldados de Salamina y este libro constituían un díptico. Soldados de Salamina era una reivindicación, como he dicho, de la democracia española, de la democracia, que es lo que yo creo que hay, o se puede leer así, digamos, y este era una asunción del propio pasado. Yo vengo de donde vengo, nosotros venimos de donde venimos. Mi familia era falangista, bueno, lo fue al principio, en realidad. Cuando escribí ese libro resulta que mi familia era la única franquista que había vivido en España. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se ríe? Pues sí, los críticos, no, porque bueno, bien, es igual. Entonces, ese libro era muy importante, pero yo sentí que ahí acababa algo. ¿Y qué, Sergio? Y aquí viene la clave. Yo sentí que sí continuaba por el mismo camino, un camino que había empezado, como te digo, 20 años o casi 20 años atrás en Soldados de Salamina, y que me había llevado a hacer cosas, en cierto sentido, conectadas, aunque distintas, conectadas. Si continuaba por ese camino, corría el peor peligro que puede correr un escritor, sobre todo a cierta altura de su trayectoria y sobre todo si las cosas le han ido razonablemente bien, que es convertirse en un imitador de sí mismo, convertirse en un imitador de sí mismo. En ese momento, un escritor está muerto, porque ya no es capaz de decir cosas nuevas. Tú me dirás, eso es lo normal. Claro, sí, yo sé que es lo normal es la gente encuentra una fórmula y tira para adelante, que esto ya es de Alicante. En ese momento están muertos, y sobre todo lo hacen los escritores que dicen que son de vanguardia y que son experimentales, pero ¿qué experimento hay si siempre está repitiendo el mismo libro? Entonces, yo sentí que ahí se acababa algo, que tenía que cambiar de dirección de alguna manera, y no sabía cómo lo iba a hacer. No sabía cómo lo iba a hacer, pero ustedes saben, yo les voy a dar una noticia, los escritores, los novelistas en particular, o al menos yo en particular, y creo que no soy el único caso, nos alimentamos de lo que nadie quiere, de la oscuridad, de lo que nadie conoce, y sobre todo de la basura. Somos animales carroñeros. Nosotros, la felicidad, la paz, la alegría, el bienestar, eso no nos sirve para nada. Nosotros nos alimentamos de las crisis, del dolor, de las guerras, del conflicto. Somos aves carroñeras. En el mejor de los casos, los mejores son como los alquimistas, capaces de, ¿verdad?, según decían, de transformar el hierro en oro. Los mejores son los capaces de transformar el dolor, la furia, la basura, en belleza y en sentido. Y de nuevo, por eso la literatura es útil. Esta es otra de las grandes, ¿verdad? La literatura es útil siempre y cuando no se proponga ser útil. Esa es la gran paradoja de la literatura. Si se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura y deja de ser útil. Pero si no se lo propone, lo consigue. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vino en mi ayuda la realidad. Yo nunca hubiese escrito estas novelas
nunca, Sergio, si no hubiese ocurrido en Cataluña lo que ocurrió. Y si no hubiese escrito estas novelas, ahora mismo estaría encerrado en una cárcel de alta seguridad, acusado con razón condenado con razón de crímenes contra la humanidad. Entonces yo estas novelas me sirvieron para sacar ahí lo que Georges Bataille, un gran filósofo francés a quien por desgracia ya casi nadie lee, llamaba la parte maldita. Todos llevamos dentro una parte maldita. Todos llevamos dentro furia, dolor, deseos de venganza. Bataille decía, dentro de cada ser humano hay una bestia, un animal furioso, salvaje, encerrado. Y hay una puerta, encerrado con una jaula. Si la puerta se abre, la bestia sale y la vida se vuelve invivible. La literatura es el lugar de esa bestia. La literatura transforma esa furia, ese dolor, esa parte maldita en algo. Estas novelas salen de ahí. Estas novelas salen, el personaje principal de estas novelas, en realidad, estas novelas, yo quería escribir solo una novela, pero me enamoré literalmente de este personaje, eso no me había pasado nunca. Estas novelas nacen de ese personaje que un día se me aparece, voy por la calle y se me aparece. Me parece que sí, se me aparece. Literalmente, las dos primeras frases del segundo capítulo de la primera novela, que dicen, a ver si me acuerdo, dicen, se llamaba Melchor porque el día en que su madre lo vio, el primer día en que su madre lo vio, saliendo de su vientre y chorreando sangre o algo así, dijo entre sollozos de júbilo que era como un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Esas dos palabras, esas dos frases salieron clock. Y entonces vi a un tipo, eso, lleno de furia, lleno de dolor, lleno de oscuridad. O sea, una hipérbole, una exageración, una hipérbole de mi parte maldita, de la parte maldita que todos llevamos dentro. Eso era este personaje. Lo que ocurre es que a medida que fui escribiendo me di cuenta de que era mucho más complejo, de que este tipo efectivamente tenía una parte maldita terrible, estaba lleno de oscuridad, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza, un tipo muy violento, pero al mismo tiempo estaba lleno de luz. Me han preguntado muchas veces, oye, ¿y este Melchor Marín qué tiene de ti? Y yo siempre he contestado con una frase muy original, que es, Melchor Marín soy yo, pero solo en lo malo. Lo bueno lo pone él. De Melchor Marín es mi furia, mi dolor, mis deseos de venganza, etcétera, etcétera, literal. Pero Melchor Marín tiene unas virtudes increíbles que yo no sé de dónde carajo han salido. Nos quedan 10 minutos y voy a estirar un poco del hilo que acabas de lanzar, que es el hilo del proceso independentista. Hace poco publicaste un libro que se llama No callar, que recoge tus artículos de 20 años. Hay mucho artículo de tema literario, algunos de tema social, pero también hay bastantes que hablas directamente de temas políticos en los cuales de alguna forma asumes la teoría sartreana del compromiso. O sea, el intelectual tiene que mojarse. Tú te mojas en el tema del proceso independentista. Es que yo soy un escritor, pero también soy una persona. O sea, los escritores no somos extraterrestres. Bueno, pero muchos no quieren tocar esto. Muchos incluso en Cataluña han querido pasar por encima. Lo entiendo. Tú también. Y todos ustedes. Todos lo entendemos muy bien. A mí me parece repulsiva la idea del artista semidivino. Me parece repulsiva. ¿Cómo que semidivino? ¿Cervantes era semidivino? Era un tipo normal y corriente. Un tío que se fue ahí a Lepanto, que creía en determinadas cosas y tal, un tío que estuvo en una cárcel. ¿Semidivino? O sea, me parece completamente idiota. Que no me dan ganas de vomitar cuando oigo eso. Me parece el papanatismo total. Somos gente normal y corriente. Y yo soy un novelista, pero también soy una persona, soy un ciudadano. Y eres un articulista. Sí, pero soy un ciudadano. O sea, todos los ciudadanos, política viene de polis, que significa más o menos ciudad. Y la ciudad es de todos. Y democracia significa poder del pueblo. Eso es lo que significa. Y el pueblo somos todos. Entonces esto es cosa de todos. El problema, nuestro grave problema es que lo estamos dejando en manos de una élite, de una, llamémosle, como le llamaban antes, los que ahora son casta, le llamaban casta. Y ese es el grave problema que tenemos.
Entonces yo tengo una... Todos ustedes tienen una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad. ¿Qué es esto de...? Yo tengo más, lo acepto, porque escribo en la prensa, vale, pero ustedes escriben en Twitter, yo no escribo nada de esto, en Twitter y en Facebook y en no sé qué, y todos ustedes tienen un... Entonces todos tenemos una responsabilidad. Tú puedes escaquearte. ¿Saben ustedes quiénes se escaquean? Los idiotas. Pero los idiotas no como insultos, sino como idiotés en griego significa aquel que se desentendía de la cosa pública. Esos eran los idiotas. Entonces, sí, puedes hacerlo, eres un idiota. Tú te desentiendes de los demás, no entiendes que los otros también forman parte de ti. Que tú eres una persona, tú eres un ser social, que tú tienes tus... ¿verdad? ¿Que eso es malo para un novelista? Mira, Milan Kundera dice una cosa muy interesante. Kundera dice, para un escritor, esto es muy importante, para un escritor, manifestar sus opiniones públicas es malo. Para un novelista, dice él, es ante todo un novelista como yo, humildemente. Es malo expresar sus opiniones políticas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú expresas tus opiniones políticas, no digamos en una situación explosiva como la catalana, pero es igual, en el momento en que tú expresas tus opiniones políticas, tus novelas pasan a ser leídas bajo el prisma de tus opiniones políticas. Y lo mejor que tiene que decir un novelista, lo mejor que yo tengo que decir, lo mejor que yo tengo que decir lo digo en mis novelas. Mis opiniones pueden estar a veces acertadas, a veces equivocadas, no lo sé, pero son mis opiniones. Y yo escribo en mis artículos lo mejor que sé y como si escribiera, para mí la prosa tiene que ser igual de buena hasta donde yo sé llegar que cuando escribo una novela, exactamente igual. Pero son mis opiniones, nada más. El Javier Cercas de verdad está en mis novelas. Y lo mejor que yo tengo que decir está en mis novelas. Y nunca es A o B, como decía antes, es siempre poliédrico, matizado, tornasolado, esas verdades con las que trabajamos los novelistas. Entonces, Kundera tiene razón. Cuando tú haces eso, no te arriesgas. Va a ocurrir que tú... ¿Me permites contar una cosa? Por favor. Hace poco estaba en Lyon, en un festival literario. Estaba firmando libros. Y viene una señora y me dice, estuve en su ciudad. Y dije, ¿ah, sí? Mientras le firmaba. Y me dice, es usted de Gerona, ¿verdad? Y dije, sí. Y me dijo, pues mire, es mucho más fácil encontrar sus libros en cualquier ciudad francesa que en su propia ciudad. Muy fuerte. Bueno, ya que sacas este tema, sí. O sea, Kundera tiene razón en ese sentido. O sea, yo, querido Sergio, el día de Sant Jordi, yo soy un escritor catalán, pero catalán, o sea, yo en mi casa hablo catalán, yo he traducido el catalán, yo he estudiado literatura catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he crecido ahí, en ese humus, mucho más que muchos otros, lo digo de verdad, no es un orgullo, no lo digo ni en mi favor ni contra mí. El día en Sant Jordi, yo firmaba, digamos, como mínimo, en realidad más, un 60, digamos un 50% de libros los firmaba en castellano, la dedicatoria la escribía en castellano, y otro 50% la escribía la dedicatoria en catalán, la dedicatoria. Hoy no llega al 10%, las que escribo en catalán. Te ha pasado factura, el compromiso te ha pasado factura. Claro, y eso hay que saberlo, y esa es la explicación de por qué los escritores no quieren intervenir, porque eso, claro que pasa factura, por supuesto. Entonces, ¿por qué lo he hecho? Pues no sé por qué lo he hecho. Porque no he sabido, mi hijo, que muchas veces cuando era más joven, ahora lo entiendo muy bien y tal, y además todo ha pasado bastante, siempre me decía, ¿y por qué tienes que ser tú quien habla? ¿Por qué no los políticos? ¿Y por qué no los periodistas? Que se digan, ¿por qué carajo tienes que ser tú quien habla? ¿No ves que esto te hace perder lectores, te perjudica, nos monta unos cirios monumentales, nos perjudica a todos? Y yo me sentía muy mal. Estoy contando cosas que no debería contar, pero las voy a contar. Muy mal, me sentía muy mal por mi familia, porque que a ti te jodan, mira, te lo has buscado, pero que te jodan a tu familia es lo peor del mundo. Es lo peor. Perdiste amigos. Es lo peor del mundo. No vamos a entrar en detalles. Lo peor del mundo, amigos a patadas. O sea, una parte de mi vida se ha ido a la mierda. Así de fácil y así de claro y así de sin más. Entonces al final encontré una fórmula para mi hijo que es que no he sabido no hacerlo. Y un amigo mío, te voy a decir quién es, que es Sergi Pàmies, que es amigo nuestro, me dijo una cosa que me consoló mucho. Me dijo, es que si no lo hubieses hecho, te hubieses sentido peor de lo que te sientes habiéndolo hecho. O sea, cada uno es como es.
Si todos lo hubiésemos hecho, esto no hubiese ocurrido. Si todos hubiésemos hablado, si todos hubiésemos dicho lo que pensábamos, con educación, yo no he insultado en mi vida, creo que a nadie, me parece que una vez, y no me he arrepentido, lamento decirlo, pero no es lo que hago yo, y no es... Esto no hubiese ocurrido. O sea, déjense de puñetas, aquí la responsabilidad es de todos, aquí la responsabilidad de todos, no es mía, ni por supuesto no es de los políticos ahora mismo son, vamos, o sea, hay que protegerse de ellos. Tenemos que protegernos, sí, lo digo completamente en serio. Democracia significa poder del pueblo, no significa poder de estos señores. Democracia no es votar cada 4 años, eso no es democracia, es mentira. Y además, bueno, en fin, no sigamos por ahí, pero es igual, la responsabilidad es de todo, y también mía, también mía. Bueno, tú fuiste valiente y esa valentía te pasó una factura fuerte. Pero, para acabar en alto, ¿hay algún político interesante del panorama europeo que te ha hecho una gran diferencia últimamente, que es el presidente francés Macron? Te recibió en Barcelona y te convocó en París. ¿Por qué? Porque los políticos franceses son como los nuestros, leen. ¿Y qué te pareció Macron? Leen, les parece mentira, ¿verdad? Pues sí, leen. Esto ha provocado muchas cosas raras. A ver, si te cuento la historia muy rápidamente, Cuéntala. porque es un poco raro. O sea, ¿qué pasa? Que Macron, a quien yo no conocía, bueno, o sea, cuando digo que los políticos franceses leen, digo la realidad. A mí me pasó, por ejemplo, una cosa que es que eso, como en España, exactamente igual que en España. Un día voy a un programa que se llamaba Le Sénat, de televisión, y que llevaba un periodista de toda la vida francés, que llamaba El Cabage. Se llama El Cabage, que había, en fin, una leyenda del tal, ¿no? Y entonces me iba a entrevistar él, una entrevista, y entonces aparece un señor allí, bajito, tal, con corbata, y yo pensé, bueno, este será un escritor francés que viene a entrevistar, en vez de entrevistarme a mí solo, pues le entrevista a él también. Le saludo, me dice su nombre, no me suena, tal, empieza la entrevista, bueno, no, antes de que empiece la entrevista, el señor el bajito, señor bajito, saca todos mis libros así, los pone al lado, pum. Yo digo, ¿y este tío qué pinta aquí? Y lo primero que hace el Cabage es preguntarle a este señor por mis libros. Y entonces el tipo empieza a hablar de mis libros con una solvencia y una tal impresionante. Yo me quedo perplejo, bueno, acabamos la entrevista, tal y cual, y le digo al Cabage, oye, ¿y este señor quién era? Dice, mira, este tipo es el que era ministro, se llama Xavier Muscat. Hoy día es presidente de un banco muy pequeñito, francés, que ustedes no habrán oído hablar, que es Le Crédit Agricole. O sea, el segundo o tercer banco europeo, ¿no? Este señor era el que llaman el canciller de Sarkozy. Se llama Xavier Muscat, y me dice el Cabage, yo es que toda la vida le había intentado entrevistar, porque esta es la eminencia gris de la política francesa, y nunca la había conseguido entrevistar, hasta que finalmente me dijo, acepto que me entrevistes, pero si es para hablar de Javier Cercas, para hablar de este señor. Y dije, vale, pues venga, vente y ya está. O sea, como en España, igual. Un político que viene ahí y te larga sobre un escritor, pero con una solvencia total. Se lo sabía todo, lo había leído. ¿Qué pasa? Viene Macron a la cumbre con Sánchez en febrero o marzo, ya no me acuerdo, en Barcelona. Entonces, antes de que eso ocurra, es que quiero explicarlo porque si no da lugar a malentendidos. Y aquí hay un malentendido total. Es como si yo le hubiese hecho una entrevista a Macron. No hay nada de eso, porque yo no soy periodista. A mí me han dado premios de periodismo y cada vez que me los dan digo, señores, se equivocan, yo soy un impostor. Periodista es otra cosa. Yo soy un señor que escribe cada 2 semanas en el periódico. Eso no es el periodista para mí. Y lo digo completamente en serio. Entonces, me escriben del Elíseo y me dicen, señor Macron, el presidente tiene que ir a Barcelona y le encantaría hablar con usted, quedar con usted para tomar su café, porque es un gran admirador de sus libros y tal y cual. Entonces yo lo primero que pienso es el de los diarios que tradujo Vidal Folk, coño. Bueno, un gran escritor francés que decía, cuando alguien me hace un elogio, no necesita repetírmelo 2 veces. Lo entiendo a la primera. Ponle todo. No. Ya me saldrá. Sí. Bueno, entonces yo lo entendí. Total, que dije, sí, hombre, encantado, perfecto, ningún problema, tal. Quedamos en Barcelona. ¿Qué ocurre? Que a todo esto, Macron no concede entrevistas. O sea, han concedido, desde que está en el Elíseo, no concede entrevistas a medios extranjeros. En la televisión francesa, tal, pero no concede solo una vez a The Economist, parece, porque era su medio y tal y cual.
Entonces, El País había pedido entrevistas a todos, me dijo la nueva directora que ella había pedido entrevistas a todo el mundo. A todos, cuando llega, lo primero que hace es pedir entrevistas a todo el mundo, pero dijeron que Macron no las concedía. Finalmente, alguien, creo que sé quién es, le dijo a Pepa Bueno, a la directora del País, oye, que Javier Cercas queda con Macron, ha quedado a conversar con él. Entonces, de algún modo, llegan a un acuerdo entre el Elíseo y El País para que lo que iba a ser una conversación privada se convierta en una conversación pública. Te hacen trabajar. Y eso es lo que ocurre. Entonces yo, cuando esto me lo dijo la directora, dije, yo no voy a hacer una entrevista. No, 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 esto no es una entrevista, tú vas a hablar de lo que te dé la gana, nosotros los grabamos y se acabó. Y yo le dije, bueno, pues si hablar de lo que nos dé la gana, pues perfecto, y hablamos de lo que nos dio la gana y ya está. Entonces esto fue, ¿qué pasó? Claro, sí, que hubo esta cosa en el Elíseo, que luego se grabó, luego él vino a Barcelona y luego ya la cosa se ha complicado con otros temas personales y tal. Pero es así de simple, o sea, es un hombre que simplemente ha leído y que se nota que ha leído, los políticos franceses leen, como los españoles. No vamos a hacer chistes. Y nada más, o sea, eso es lo que tengo que contar. No, ¿qué más te puedo contar? Sí, bueno, luego la cosa se ha prolongado con otro tipo de cosas que ya contaré algún día. Muy bien, bueno, hemos hecho todo el arco, libros, vida, compromiso. Tenemos 10 minutos justos para preguntas muy concretas y muy sintéticas, o sea que os paso la palabra. Le voy a preguntar por el elefante que hemos tenido toda la noche aquí, que es el artículo sobre la amnistía. Con lo bien que íbamos. ¿A que sí, eh? Pero lo estábamos pensando todos. ¿Qué diría ahora? Lo voy a decir. Lo diré en un artículo. Está al caer. El próximo artículo lo diré ahí. Sí, o sea, ahí lo diré. Sí, o sea, sí. No, yo pienso lo que pensaba el presidente del gobierno antes de las elecciones. Y durante 5 años. Y lo que pensaba todo el gobierno y lo que sigue pensando todo el gobierno. Eso es lo que pienso. Exactamente lo mismo. Y pienso que ya no estamos hablando de derecha y izquierda. Lo que más me preocupa es que hemos legitimado, o sea, que la clase dirigente española ha legitimado el engaño como instrumento político. Esto ya vale. O sea, aquello que antes era patrimonio exclusivo de los más siniestros políticos del mundo, véase Donald Trump, véase el Brexit, véase del nacionalpopulismo en general, el principal instrumento de poder se llama mentira. Y esta gente lo ha utilizado masivamente. Bueno, pues ahora esto se está extendiendo a los políticos de tradición no nacionalpopulista o no populista. Y esto me parece terrible. ¿Sabe por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque el Evangelio dice que la verdad os hará libres, ¿se acuerda? Eso significa que las mentiras hacen esclavos. Y por eso la mentira es el arma más potente que existe. Y nuestra obligación como ciudadanos, como periodistas y también como novelistas es luchar contra esto. Porque la mentira es letal. Venga de donde venga. Me da igual. Si son los míos, peor todavía, porque son los míos. Entonces, esto no es cosa de 4, esto es cosa de todos, de verdad. Estoy hablando totalmente en serio. No podemos aceptar esto. Entonces, yo tengo una propuesta que se la voy a hacer en el próximo artículo, que no quiero asustarles ahora, porque se titula Una llamada a la rebelión, un llamamiento a la rebelión. Con eso está todo dicho. Pero la rebelión contra la clase política española. Tenemos que, o sea, esta democracia es totalmente pobre, totalmente insuficiente. Votar no es ir, o sea, la democracia no es ir a votar cada 4 años y luego que hagan lo que les dé la gana. Eso no es democracia. Tenemos que cambiarlo esto. Y tenemos que cambiarlo entre todos, nosotros, todos los que estamos aquí, y unos cuantos más por ahí. Es así. Esto es insuficiente, totalmente insuficiente. Lo que tenemos es muy pobre, no, esto ni democracia ni nada, esto es una cosa, un apaño que ha servido y que ya no va a servir, porque además o cambiamos o nos lo cambian. ¿Verdad? Como decía Eugenio Dors, hay una frase que es de las que más me gusta, decía, en Madrid, famosísima, a las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Pues esto es lo mismo, esto es la política, o la haces o te la hacen, y a nosotros llevan demasiado tiempo haciéndonosla. Tenemos que hacerlo nosotros, todos los que estamos aquí. Cada uno a su manera, en su casa,
como decía el viejo lema, socialista o comunista, según cada uno, según cómo era, según sus posibilidades, según sus capacidades, Claro, sí. ¿verdad? Pues eso. Desalojado el elefante, una pregunta más. Sí, yo quería primero felicitarle por el magnífico rato que hemos pasado. Muchas gracias. Y después, quizá una definición de política que a mí me gusta mucho, de político, y quisiera saber cuál es su opinión. Dicen algunos, entre los que me apunto, que la política es un refugio de incompetentes y que este refugio de incompetentes lo pagamos todos. ¿Cuál es su opinión, Javier? Mire, le voy a ser totalmente sincero. O sea, la primera estoy de acuerdo con usted, pero la segunda es que el problema no son los políticos. Y por supuesto el problema no es la política. El problema en España, y no solo en España, se llama partidos políticos. Este es el gravísimo problema que tenemos. Esto ya es aplastante. O sea, los partidos políticos son sectas antidemocráticas, la democracia interna no existe, cesaristas, militarizadas, donde un señor, a quien yo voté, cambia de opinión y dice exactamente lo contrario que había dicho durante 5 años, a quien yo voté, por quien yo pedí, bueno, lo anuncié públicamente de un artículo, y el partido entero hace lo mismo. Nadie chista, nadie protesta. Es peor que un ejército, porque en el ejército, si haces algo anticonstitucional, tienes el derecho a decir, esta orden no la obedezco. Ahí es peor todavía. Y todos los partidos políticos son así. Todos los partidos políticos son así. Entonces, esto hay que cambiarlo. En mi opinión, en mi humilde opinión, hay que cambiarlo. Y yo voy a hacer una propuesta para cambiarlo. Pero no, en este artículo la mencionaré, pero ya, porque es que si lo digo ahora se van a asustar ustedes. No se asusten, tranquilos, no se asusten. No se asusten. Pero esto no sirve, ya no sirve. Pero no en España, en todas partes. Y tenemos que ir hacia otra cosa, o sea, tenemos que ir... Padecemos una crisis de la democracia que solo se puede solucionar con más democracia. Necesitamos una democracia mucho más real, mucho más profunda. Los partidos políticos tienen que tener mucho menos poder del que tienen. Tienen que ser mucho más abiertos de lo que son. Tienen que dar cabida a gente, como usted ha dicho, es que es verdad, lamento decir que lo que usted ha dicho es verdad, que son refugios de incompetentes. ¿Por qué? Pues porque los competentes no se sienten atraídos por eso. Porque, por muchos motivos que todos conocemos, porque ser un borrego no le atrae a nadie. Lamento decirlo, pero es que son asociaciones son rebaños, pero no todos, sin excepción, porque todos funcionan exactamente igual. Y la clave no es, la solución no es sustituir a uno por otro, porque es lo mismo. Esto yo lo dije muchas veces. Cuando que se vayan todos, sí, en realidad era un quítate tú para que me ponga yo. Eso es lo que era. El problema no es cambiar las personas, es cambiar el sistema. Y tenemos que cambiarlo entre todos. Y hay posibilidades de hacerlo, creo. Bien. Muchas gracias. Cerramos en positivo y con ganas esta entrevista, este encuentro con Javier Cercas, al que agradecemos mucho realmente que haya venido hasta aquí. A ustedes su presencia, felices Navidades para todos y les convocamos para el 31 de enero con Manuel Vilas. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.